Hola, soy la doctora Karel Guevara y este es un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Un lugar para aprender, inspirar y fortalecer. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. El viaje hacia tu bienestar comienza ahora. Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, Chiriquí, y están ubicados a solo 3 minutos del aeropuerto. Visítalos ya. Bienvenidos a Café con Karel Podcast, un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. La plática que tenemos en este episodio es sumamente especial, claro que como todos los episodios anteriores. Hoy vamos a estar platicando con la dermatóloga, la doctora Deyla Rodríguez. Bienvenida, doctora. Gracias, Karel. Es un placer poder tenerla en este espacio de este podcast de Café con Karel. Fíjense, les cuento un poco. Cuando yo empecé a investigar sobre qué tema podíamos sentarnos a platicar con una dermatóloga, para mí fue realmente revelador, porque ahí me entero de que existe una especialidad denominada psicodermatología, que comprenderíamos que es la unión entre la dermatología y la psicología. Y ahondando un poquitito más me entero de que la piel es el órgano más grande del cuerpo y que a través de ella las emociones son capaces de poder expresarse. Entonces queremos invitarles a que no se aparten de este episodio porque la información que traemos para compartirles realmente nos va a acercar un poco más a ese bienestar integral. Doctora, ya le hemos dado la bienvenida, pero quisiera ser un poco más especial y agradecerle su generoso tiempo. Yo suelo decir que cada una de las invitadas e invitados que hemos tenido en este podcast realmente lo apreciamos muchísimo, porque la única forma de que este espacio realmente siga existiendo es para que los profesionales quieran compartir información, porque del otro lado de la pantalla hay una audiencia deseosa de poder saber la información científica, la información seria y la información que parte justamente de las personas que se han preparado para ello. Y para dar inicio entonces a este episodio de Café con Karel, podcast denominado Psicodermatología, la conexión entre las emociones y la piel, me encantaría hacerle la primera pregunta, doctora, que realmente son dos preguntas en una, pero lo necesitamos para poder darle contexto a nuestra audiencia. Doctor, y la pregunta sería, lo primero, ¿qué es la psicodermatología? ¿Y por qué es importante que podamos entender cómo se da esa conexión entre nuestra piel y nuestras emociones? Muy interesante. Karel, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Como te lo dije en el instante en que me invitaste, me siento honrada. Y bueno, complacida de estar en Café con Karel. Qué chévere. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué es la psicodermatología o qué son las psicodermatosis? Realmente esto consiste en la conexión que existe entre la mente, o en este caso las emociones, y las enfermedades de la piel. No solamente la forma como influyen en la, digamos, en la fisiopatología de la enfermedad, sino cómo pueden agravarla, ¿verdad? Los factores mentales, emocionales, cómo pueden agravarla, cómo pueden perpetuarla. E igualmente, cómo puede, por ejemplo, una afectación, digamos, en la forma inversa, cómo una afectación mental puede manifestarse a través de la piel. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿me la recuerdas? Sí, ha definido qué es psicodermatología. Sí. Y la segunda parte de la pregunta es cómo o por qué es importante que podamos comprender de que existe una conexión, que no es un tema subjetivo, que es un tema real que la ciencia ya lo ha comprobado. Hay una conexión directa entre la piel y las emociones, o las emociones y la piel. No sé si el orden de los factores alteraría el resultado, pero lo cierto es que la ciencia nos ha dicho que están conectadas. Es muy importante saber esa conexión precisamente para hacer un abordaje integral de la patología, sí. Porque no podemos limitarnos, por ejemplo, en el caso de la dermatología, no podemos limitarnos a tratar exclusivamente la parte física. Cuando llegamos y abordamos la parte emocional y mental, logramos un trabajo y una respuesta a ese tratamiento mucho mejor, y sobre todo podemos aumentar el bienestar y la calidad de vida del paciente. Me encanta, doctora, y
y voy a tomarme el espacio para comentar una conversación que tuvimos hace unos minutitos antes de empezar a grabar, cuando usted nos comentaba de que usted estuvo en una pasantía en Argentina. Si quisiera compartirnos esto con la audiencia, porque me parece que es sumamente importante ver que en otras latitudes geográficas esto se hace, esto es real y que está eso al beneficio de los pacientes, de la población. Así es. Sí, yo fui a una pasantía, era de psoriasis, y para sorpresa mía había un módulo, un taller, donde estábamos como con 3 psicodermatólogas. Y yo, ¿cómo es esto? Resulta que a todos los pacientes, por ejemplo, en este caso, como era sobre psoriasis, a todos los pacientes con psoriasis, o sea, como parte de su tratamiento, tenían que pasar por psicodermatología. Y era precioso escuchar, y de verdad que yo me compenetré con ellas, porque hay muchas Eran psicólogas, ¿no? Eran psicólogas Sí. especializadas justamente en dermatología. Como te decía, Karel, fue tan bonito ver que no solamente era prescribir a ese paciente un medicamento, decirle que se colocara una crema, sino que directamente pasaba a psicodermatología. Y era también gratificante ver cómo esas psicodermatólogas manejaban la patología. Qué interesante, ¿no? Cómo el Sí. abordaje multidisciplinar al final del día es necesario porque nos da los mejores resultados para los pacientes, ¿no? Exacto. Me Sí. encanta, doctora, me encanta ese enfoque. Y continuando con nuestro episodio de Café con Karel podcast, doctora, a mí me encantaría ahora que nos pudiera ilustrar a toda la audiencia de este podcast acerca de cuáles son esas principales afecciones cutáneas que tienen, digamos, ese componente principal emocional o inclusive me atrevería a decir que hasta psicológico. Son bastantes. En la consulta Wow. diaria los vemos, así. Te voy a mencionar algunas patologías. Alopecia areata, Ajá. la dermatitis seborreica, la psoriasis, la dermatitis atópica, que es un diagnóstico común. La dermatitis atópica no solamente tiene componente emocional en quien la padece, sino en la familia. Oh, Interesante. wow. El vitiligo, ¿verdad? Que es esa despigmentación de la Ujú. piel. Hay una patología que se llama líquen simple crónico. Esa también la diagnosticamos a menudo y es que la persona llega, piensa que tiene un hongo y resulta que tiene un lugar que se rasca, y lo que acontece es que no tiene ningún mecanismo fisiopatológico que lo esté produciendo, sino Ujú. que es un problema en sus emociones Ujú. que le provoca ese rascado, y el rascarse le da cierto placer para calmarse. Y Interesante. normalmente esas personas llegan tratadas como hongo, como herpes, como infección, y realmente lo que tienen es una afección en sus emociones, una afección mental que la está manifestando, o simplemente un estrés, no vamos a decir una enfermedad. Sí, yo creo que eso es importante hacer esa acotación, doctora, porque, bueno, yo soy de esas profesionales de la salud mental que ha venido haciendo una campaña muy importante en decir que ir a psicoterapia, ir a trabajar nuestras emociones, en ningún caso es únicamente reservado para cuando se tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico grave, todo lo contrario. Es una herramienta Exactamente. científica que nos ayuda a transitar eso, las emociones, en el día a día, las vicisitudes de la vida, los conflictos que tenemos en la vida, ¿no? Y me encanta porque al usted decir esto, que cuando llegan con esta enfermedad, bueno, no sé si la palabra es enfermedad, doctora, la última, Sí, las dermatológicas sí se pueden son decir enfermedades, condiciones dermatológicas. condiciones dermatológicas, esta última que usted ha dicho, que no, ¿me recuerda el nombre, doctora? Líquen simple crónico. Vale, no soy capaz de repetir eso, pero eso que ha dicho la doctora me llama mucho la atención, doctora, porque usted dice que generalmente con esta condición pasan por muchos especialistas, lo categorizan como una afectación meramente de la piel, pero que realmente cuando usted se va a la génesis o a la raíz, es un control del impulso que la persona no está teniendo. Así Y es. si hace esto de lacerarse en la piel, pues naturalmente es una forma de escape, de poder drenar esa emoción, pero que nadie se ha puesto a pensar y que realmente lo está generando, ¿no? Así Y es. qué interesante entonces, doctora, que especialistas como usted en la dermatología tengan ese tipo de entrenamientos acerca de las emociones, es decir, que pues, se puede hacer un alto y pensar o reflexionar con el paciente en consulta y capaz esto no tiene un origen realmente, usted ha dicho la palabra y la olvido, fisiopatológico, ¿no? Lo ha Ujú. dicho, ¿no? Fisiopatológico, sino que muchas veces responde más bien es a un tema más emocional o más Así es. psicológico. Doctora, y de todas estas afecciones que usted nos ha mencionado, digamos que en porcentajes mayoritarios están igual, o hay alguna que usted dice, no, realmente en mi práctica diaria de lunes a viernes yo lo que más veo es esto y esto. Mira, vemos con mucha frecuencia la dermatitis seborreica.
¿Y qué es la dermatitis seborreica? La dermatitis seborreica, bueno, no voy a explicar a fondo, Sí. pero te voy a decir cómo se manifiesta, como una descamación aquí entre las cejitas, como una picazón y una descamación aquí, y caspita en la cabeza, no necesariamente con caspa. Y es que no solamente lo veo, digamos, en el paciente que consulta, sino que a veces, por ejemplo, cuando estoy con mis estudiantes que tienen un examen, los que están en la primera fila, todos están con su dermatitis seborreica, ¿verdad? Entonces, de pronto son afecciones que algunas personas dicen, la ven como normal, pero son condiciones que si se exacerban pueden inclusive, digamos, frenarte para una entrevista de trabajo. Yo como voy a ir rojo y lleno de escamas, o la persona que atiende en un banco y se le exacerba su dermatitis, ¿verdad? Dentro de las otras que no alcancé a mencionar, está una que es súper común, que es el acné. El acné, doctora. El acné, bastante. Y una categoría muy especial es el acné de la mujer adulta. Qué interesante, cuéntenos más de eso, porque es que nuestra mayor audiencia de Café con Carel Podcast son damas. Ok, nosotros asumimos que el acné, de los adolescentes, y es verdad, con su parte hormonal, pero se describe un acné que se llama acné de la mujer adulta, que dentro de las causas que se desarrolla, por las cuales se desarrolla, y eso sí lo dice el libro, ¿verdad? Y los artículos, pues, es el estrés. Dice que esta mujer que tiene que atender casa, que tiene que atender trabajo, que tiene que atender esposo, que tiene que su vida social, ¿verdad? Todo eso exacerba un acné en la mujer después de los 25 años. Intoxicación de cortisol, doctora. Por supuesto. Sabe que escuchándola estoy pensando en este momento, por supuesto, que yo tuve un acné de adulta y ahorita escuchándola digo, uy, y eso fue la época en que estaba en España haciendo mi doctorado y fui con dermatología y me decían, no, es un tema hormonal, pero nunca me preguntaron qué estaba haciendo yo en mi vida en ese momento. Exacto. Pero bueno, había que transitarlo porque no había otra forma, había que sacar el doctorado, ¿no? Pero qué interesante que usted lo diga, doctora, porque que no es que necesariamente uno tiene que estar transitando un reto profesional de esa magnitud, usted lo ha dicho muy claro. La mujer que de pronto tiene que encargarse de ser mamá, de ir al trabajo, de tener toda la alacena organizada, las tareas de los niños, es que son muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo suelo decirle también a muchas pacientes que cuando nosotros no somos capaces de reconocer lo que estamos sintiendo, pues el cuerpo lo va a hablar. Así es. Yo tengo una frase, yo creo que me la copié de algún profesor, pero no me acuerdo. Dice, la piel es el reflejo de lo más profundo. Y eso se cumple, Karel. Y a veces no me gusta prejuzgar a la persona cuando llegue y decir, está estresado, ¿verdad? Pero, digamos, cuando abordo un paciente con una patología, yo empiezo suavecito y lanzo esa preguntita por allá, porque, o sea, con prudencia. ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Cómo te va? Mira, y generalmente, si el paciente siente esa confianza de manifestarlo, saca un factor que lo ha estado estresando. Y tengo una anécdota, no sé si decir bonita, pero sí conmovedora, de una chica que me llegó al consultorio. Mira que ni siquiera recuerdo exactamente la patología, vamos a decir que llegó por caída del cabello. Yo la conduje hacia la luz, me puse frente a frente con ella, y cuando estábamos conversando de lo del cabello, ¿verdad? La chica se pone a llorar. La chica se pone a llorar y se desploma, se me va cayendo, o sea, se va recostando como hacia mí y se va cayendo suavecito. Cuando ella cae, gracias a Dios por mis asistentes, ellas saben cuando hay momentos especiales en la consulta, cuando la niña cae, la abuelita me dice, doctora, a ella se le murió su hermano gemelo y no lo ha superado. Ahí es cuando uno dice, y por eso la importancia de esto que tú estás haciendo hoy, Karel, ahí es cuando uno dice, wow, cuántas cosas que quizás nada más van a consultar al dermatólogo, porque los dermatólogos estamos de moda y cuidarse la piel es, ¿verdad? A veces llegan por 2 o 3 espinillitas, pero lo que hay por dentro, lo que hay guardado, es más importante a veces hasta que lo que está reflejando en la piel. Y continuando con este episodio de Café con Karel Podcast, donde estamos teniendo una plática sumamente amena con la doctora Deyla Rodríguez, quien es dermatóloga. El tema que nos acota hoy, la conexión de las emociones con la piel, psicodermatología. Doctora, yo estoy fascinada de toda la información que usted nos ha ido dando durante estos primeros minutos del episodio, pero ahora me encantaría irnos un poquito más profundos y hablar sobre 2 afectaciones que hoy por hoy, al menos yo en la consulta
encanta, lo suelo ver muchísimo. Por un lado la ansiedad y por otro lado el estrés, comprendiendo de que la ansiedad, no la ansiedad como emoción, no la ansiedad saludable que necesitamos, esas dosis justas en un momento dado, sino esa ansiedad que ya me trastorna mi sueño, ya me trastorna mi vida diaria, ese miedo generalizado hacia el futuro y me paraliza, ¿no? Y luego el estrés, que yo digo que hoy por hoy es complicado no tener estrés si uno de manera intencional y determinada uno no saca los espacios para desintoxicarse, ¿no? Porque el estrés es parte de la vida ahora en un mundo tan rápido que vamos, ¿no? Y me encantaría, doctora, que usted nos pudiera contar un poco sobre cómo la ansiedad y cómo el estrés se manifiestan a través de nuestra piel. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Bueno, tú como doctora en neuropsicología, ¿verdad? Sabes que existe el eje neuroinmunoendocrino, Así es. que existe la conexión, antes se consideraban, digamos, sistemas separados, Sí, sí. pero se sabe que todo eso está conectado. Me has preguntado que cómo se manifiesta en la piel toda esta parte. Bueno, ahorita yo te había hecho un listado de enfermedades que quizás algunos escucharon y dirían, ¿y eso cómo se come? Sí. ¿Eso qué es? Bueno, Sí. así para hacerlo un poco más sencillo. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Perfecto. Caídas localizadas del cabello, por ejemplo, ¿verdad? Y te aclaro, no es que la causa sea solamente la parte emocional, pero sí es un exacerbante. Por ejemplo, la alopecia areata, se sabe que la ansiedad crónica no la causa, pero un evento que te cause ansiedad súbitamente, ese sí, entonces se cae de forma localizada un pedazo de cabello, generalmente lo descubre ¿cómo es? El peluquero, el estilista. El barbero, ¿verdad? Y le dice al paciente y el paciente va a la consulta. Y hay otro, existe un trasfondo allí, ¿verdad? Aparte pues de todo lo que es la parte física, el tratamiento que se le hace y todo lo demás, pero hay un trasfondo. Ese en concreto, doctora, me está diciendo que tiene que ser un evento súbito. Súbito, ansiedad, se puede decir aguda. Aguda, ok. Siempre hay un evento atrás. Existe, por ejemplo, el efluvio telógeno. El efluvio telógeno se da mucho... bueno, tiene también su componente hormonal porque se puede dar después de episodios, digamos, episodios febriles, después de un parto, después de un aborto, pero también se puede dar después de un episodio fuerte de estrés y es que se empieza a mudar todo el cabello, ¿verdad? Se cae y la persona, o sea, nota que en el baño la cantidad de cabello es excesiva. Ahora bien, no toda caída del cabello es por la parte emocional sino ciertas circunstancias. Bueno, de arriba hacia abajo, la dermatitis seborreica, que como mencioné, es la descamación abundante, que a veces se manifiesta en forma de costras. Igual la psoriasis. La psoriasis es una afección del sistema inmunológico, donde la piel, en lugar de replicarse, por ejemplo, en 4 semanas, como lo haría normalmente, hace una replicación en 1 semana. Entonces, como hay tanta escama, se manifiesta por placas gruesas, no solamente en la cabeza, sino en la piel. Eso en cuanto a la psoriasis. La dermatitis atópica, por ejemplo, se manifiesta por picazón y por eczemas. Por eczemas se ven los brotes grandes, ¿verdad? Por descamación. Y la picazón, que técnicamente se llama prurito, es un signo pues muy clave en exacerbar los brotes de esa dermatitis atópica o en exacerbar los eczemas. Y tiene un componente de ansiedad muy grande, de estrés. Doctora, y me surge la duda, esto con la dermatitis atópica, los eczemas y los pruritos que usted me está diciendo, ¿se pueden manifestar en cualquier parte del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo, inclusive se pueden generalizar. Wow. Sí. Y en cuanto a la dermatitis atópica, por ejemplo, existen estudios donde dice que el paciente atópico tiene una forma de ser muy especial y que tienen en los casos severos, sobre todo cuando no se ha logrado un buen tratamiento, pueden tener se han reportado casos hasta de suicidio. De suicidio, doctora. Sí, sobre todo en dermatitis atópica. Igual en psoriasis hay estudios donde se evalúa el DLQI, que es como un índice de calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, en la psoriasis, ¿verdad? Se mide el índice de calidad de vida y el paciente con psoriasis generalmente va acompañado de depresión. Y a veces depresión y otros asuntos, obesidad, trastornos internos, hipertensión, más riesgo de, por ejemplo, derrames cerebrales, de infartos. Pero en cuanto una patología compleja, doctora. Una patología muy compleja y se manifiesta en la piel.
entonces no sabe uno qué fue primero, el huevo o la gallina. Sí. O sea, si fue la psoriasis que causó la depresión o fue la depresión que exacerbó o la que produjo, o la ansiedad también, como mencionaba, la que produjo la aparición de este cuadro de psoriasis. Mira que hay un cuadro que es manifestación de estrés y es el daño en la uña del dedo pulgar y es causado por este movimiento que quizás uno hace de forma, digamos, involuntaria y va dañando la cutícula de la piel y a su vez la uña va haciendo como unas líneas así transversales y predispone también a la sobreinfección. Así que los pacientes hay que mirarles las uñitas, hay que mirarles las cutículas, ¿verdad? Porque este movimiento, ¿ves? Y entonces puede que el paciente ni siquiera te consulte por eso, sino digamos por otra afección y tú le ves la uña y dices, wow, aquí hay algo, ¿verdad? Qué interesante, doctora, porque lo que usted ha tratado de orientarnos o de explicarnos a lo largo de todo este episodio es la importancia de no me quedo únicamente tratando de darle una respuesta de manera unilateral en mi especialización, sino que trato de ver al paciente de manera integral, porque es que al final del día hay especialistas para cada uno de los organismos, ¿no? El sistema nervioso, para todos los sistemas del cuerpo hay un especialista, ¿no? Y subespecialistas. Sí. Pero es que luego, de manera integral, los sistemas de nuestro cuerpo expresan lo que estamos... Responden. Exacto, responden, exactamente. Entonces, qué importante es que, si bien es cierto, no podemos ser expertos en todos, pero sí tener la educación de poder decir, aquí hay algo que va más allá de la piel, exactamente, de la línea de acción que yo pudiera... del tratamiento que yo le puedo dar, ¿verdad? Yo muchas veces digo, Dios, necesito ayuda adicional. Sí. Porque solo lo que voy a mandar limitado a la piel, sea puesto, sea tomado, me voy a quedar corto si no manejo esa parte emocional del paciente. En este caso, ¿no? Que es el tema que estamos platicando. Doctora, y ahora me encantaría pasar a hablar un poco sobre las hormonas, porque las mujeres, o coloquialmente suelen decir que las mujeres somos hormonales, porque es que es real. Total. Es real. Recuerdo ahorita en el primer episodio de Café con Cara, el podcast de nuestra primera temporada, nos acompañó la doctora Joyce Montes, que es ginecóloga, y precisamente ella nos estaba explicando sobre la perimenopausia, el tema de la ansiedad, los ataques de pánico, que no es normotípico porque somos propensas a poder tenerlas, y que aparte de que nuestro ciclo menstrual, naturalmente expresamos nuestras emociones, expresamos nuestra rutina diaria de una forma diferente. Entonces, desconocer las hormonas en la mujer es desconocernos a nosotras mismas, ¿no? Mejor la abrazamos y nos educamos. Es correcto. Y entonces, en esa línea, doctora, a mí me encantaría preguntarle cómo las hormonas juegan un papel para que se exprese una patología que usted ha dicho que es el tema del acné, porque más temprano nos ha explicado que sí que es verdad que hay un acné más esperado en la adolescencia, pero que luego ya ustedes han visto y que la literatura científica lo reporta, que hay un acné de la mujer más madura, 25 años, cuando en principio ya no se debería, no sé si debería es la palabra, pero que no se esperaría, no se esperaría, ¿no? Me encantaría que nos contara un poco sobre eso, hormonas y acné, cómo esto se relaciona. Cuando dices no se espera, también vamos al punto de que el acné de la mujer adulta se puede decir que es una patología emergente, o sea, de los tiempos más modernos. De los tiempos más modernos. ¿Será que tenemos más estrés? ¿Sabe que a nivel hago este inciso, a nivel de psicopatologías, o sea, de los trastornos mentales, cuando nos formamos justamente nos dicen es que las psicopatologías que analizábamos hace 20 años atrás no son las mismas porque evolucionan? Entonces yo sí creo que hay patologías que evolucionan por el ritmo de vida que estamos teniendo. Sí, y ahora que me preguntabas eso de la influencia de las hormonas, precisamente por el sistema neuroendocrino, ¿verdad? La regulación, por ejemplo, el cortisol. Sí. El cortisol exacerba los brotes de acné. Y entonces, ¿qué exacerba el cortisol? Por ejemplo, el trastorno del ciclo circadiano. Por ejemplo. Digamos, a los chicos, ellos no le creen. Cuando la mamá les dice no se acueste tarde, no mire tanto pantalla, ellos no creen. Hay muchas mamás que me llevan a los muchachos, pareciera que nada más para que yo les dijera, acostarse tarde ¿afecta o no afecta? No, y eso tiene su punto científico justamente por la parte hormonal, ¿verdad? El ciclo circadiano. Nosotros tenemos un ciclo circadiano, estamos más despiertos a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde hacemos otro pico. Y
él va disminuyendo el cortisol justamente para que podamos descansar. Y entra en acción la melatonina. Entonces, Exactamente, pero si estamos, digamos, pegados en una pantalla o estamos manteniéndonos despiertos por alguna causa, entonces ese cortisol se malinterpreta, se aumenta y se manifiesta pues en brotes de acné. Claro. Sí, así es, doctora. Sí, igual, digamos, la interconexión también con la parte de la hormona, con la parte inmunológica, viniendo pues de la parte neural, es clave. Digamos, en la parte de la psoriasis, ¿verdad? En la parte de la dermatitis atópica. Todo está interconectado. Claro. Qué interesante eso, doctora, porque es importante que comprendamos que cuando el sueño está trastocado, el resto de los sistemas lo están. Y nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad que está hecha para que no tengamos que dormir. Esto suena muy feo decirlo, pero es así. Dígame, por ejemplo, las maratones de Netflix, las maratones de, bueno, no sé qué dan en Netflix, dan películas, está otro que le dan las series que tienen un sinfín de episodios, ¿no? Sí. Está hecho, o sea, el mundo moderno está hecho para inhibir esa melatonina. Así es. Y la ciencia ya nos ha dicho que esta luz, que no es luz natural, pero el cerebro no tiene la capacidad de poder diferenciar entre la luz natural y esta luz que es artificial. Así es. El efecto es exactamente el mismo. Entonces es como, lo has dicho. Es como contradictorio, no es que no tengo sueño, venga, pero es que no tienes sueño porque estás con la luz. Exactamente. ¿No? Entonces, qué interesante que hay que regresar a lo básico. Yo creo que a veces también nos perdemos en muchas cosas, que hay que regresar a lo básico. El ritmo circadiano es algo real. Que hay que respetar. Y hay que respetarlo, efectivamente. Sí. Entonces, nos explicaba un poco esto, digamos que en los pacientes más adolescentes que las mamás llevan a la consulta, ¿no? Dicen, te lo dije. Sí, ¿no? Pero entonces en las mujeres más adultas, bueno, que entendería yo que se parece muchísimo porque también a más responsabilidades, pues naturalmente retrasamos más ese tiempo de descanso, ¿no? Exactamente. Y lo que acabas de mencionar, en eso de la mujer que trabaja sobre todo por el contacto con pantallas. Claro que Aunque en la literatura científica se ha discutido, pero en la práctica clínica yo lo veo muchísimo. Sí, exactamente. A las finales hay situaciones que son multifactoriales que no pudiéramos atribuirle una relación causal directa. Exactamente. Pero tiene un componente que está afectando. Parte de la causa, por lo tanto también prestarle atención a eso hace parte de la solución. Así es. Obviamente no quiere decir ahora que nos vamos a enfocar en tratar todo en la parte emocional, ¿verdad? Por supuesto. El paciente necesita, pues, se necesitan tomar medidas acordes a cada patología, pero la parte emocional hay que atenderla. Doctora, y en esa línea, porque fíjese, hasta ahorita nuestra plática ha estado muy llevada o expuesta hacia las partes más presentes, ¿no? El estrés de hoy, la ansiedad que me produce el mundo de hoy. Pero a mí me encantaría ahora abordar una pregunta un poco más hacia el pasado, ¿no? A mí me encanta decirle a mis pacientes que ir al pasado es sumamente necesario cuando ya lo vemos como un aprendizaje. Si miramos al pasado y todavía nos remueve algo, entonces es una clara señal que nuestro cuerpo nos está diciendo, eso aún hay que trabajarlo, hay que sanarlo, hay que procesarlo. Es que nuestro cuerpo es tan sabio. Antes de que incluso seamos conscientes de que algo no está procesado, orgánicamente el cuerpo nos dice que hay una incomodidad, que hay algo. Yo le digo a mis pacientes, cuando una emoción se enquista, hay que procesarla, porque si no la procesamos, va a quedar ahí hasta que nos diga tan fuerte, necesito que me mires, que me prestes atención. Entonces, en esa línea la pregunta sería, doctora, ¿cuáles son, las áreas o las emociones reprimidas que nos pueden generar algún tipo de evento traumático o que nos generó algún tipo de evento traumático y cómo esto puede estar relacionado o cómo esto se expresa a través de la piel? Para ser más específica, emoción reprimida, evento traumático, ¿tiene relación con nuestra piel? Definitivamente sí, Karel. Mira, yo me propuse que después de los 50 y antes de los 60 yo quería hacer una especialización y la tomé en medicina funcional. Tal vez algunos preguntarán, ¿y eso qué es? Con lo primero que me encontré y me impactó fue cuando nos empezaron a enseñar otra vez cómo hacer una historia clínica. Quizás a veces nosotros tenemos un tiempo determinado para atender al paciente y no nos vamos a ciertos aspectos. Yo me entusiasmé tanto con esta especialidad porque lo primero que pedían era que preguntáramos al paciente desde su embarazo, su nacimiento, ¿verdad? Y entonces el paciente decía que solamente con el paciente, digamos, mencionar
y se preguntaba por los eventos traumáticos de una manera sutil, que solamente con romper un evento traumático, con que el paciente lo confiese y obviamente con que sea referido pues a la persona idónea, en este caso el psicólogo para ayuda, eso representaba sanidad, no solamente para enfermedad cutánea, porque el diplomado en medicina funcional, que fue con profesores de Estados Unidos, de la Academia de Medicina Funcional de Colombia, yo me quedé sorprendida cómo hacían tanto énfasis en la historia previa del paciente. Y en cuanto a lo que específicamente me has preguntado, en dermatología, por ejemplo, ¿cómo lo vemos manifestado? O sea, en patologías ya claras, ¿verdad? Porque realmente si tú lo buscas se manifestaría en todo. Y yo intentaba hacer el ejercicio, ¿verdad? Y siempre sale algo. Resulta que cuando estaban haciendo, el parto fue muy traumático, entonces ya desde allí ya se marca para el desarrollo de no solamente patologías dermatológicas, sino sistémicas. Hablemos de casos específicos en lo que ya la ciencia lo dice, esto se relaciona con esto. Se llaman las dinias. Las dinias son la glosodinia, que es dolor en la lengua, ¿verdad? Existe el dolor en toda la mucosa oral también, no me acuerdo cómo es que es el nombre, creo que es mucodinia, orodinia, no recuerdo exactamente, pero es el dolor en toda la mucosa oral, que yo me imagino que son pacientes que van al odontólogo, le hacen tratamiento de conducto, le cambian, ¿verdad? También la vulvodinia, que es el dolor, no necesariamente dolor en las relaciones sexuales, sino molestias a nivel de la vulva. Generalmente es el paciente que va al ginecólogo, ¿verdad? Y el ginecólogo quizás se queda, bueno, si ya le traté la cándida, le traté esto y no le veo nada. Y los libros de dermatología dicen que ese tipo de dinias, que son pacientes que uno a veces dice, ay Dios mío, pero si ya ha venido 2 o 3 veces y no se lo logro quitar, las dinias se relacionan con traumas del pasado, con duelos no resueltos, dice que ¿cómo es que se llama esto? Tú lo debes saber mejor que yo, cuando el nido queda vacío, cuando los hijos se van. Sí, el síndrome del nido vacío, nido la vacío, soledad, ¿no? De la ahora que hago con mi vida. Sí, lo de los duelos, lo de cuando te hicieron un diagnóstico de cáncer hace tantos años, que aunque lo hayas superado, ¿verdad? Aunque te curaron, le hicieron la mastectomía, lo que sea, pero en el momento que te dieron un diagnóstico fuerte, te pudo haber marcado para luego manifestarse en una de estas líneas. Qué interesante, interesante. Muy doctora. interesante. Escuchándole entonces reflexiono sobre el hecho de la importancia uno de conocer nuestro pasado para sanarlo, no para herirnos más, sino para sanarlo. Para sanarlo. Qué importante. Es clave. Esto que ha dicho usted ahora, doctora, y le agradezco profundamente que lo traiga a este espacio de Café con Karel podcast acerca de la medicina funcional. Por Instagram yo sigo muchos médicos funcionales y cuando yo no me he especializado en eso, pero sigo mucho y trato de instruirme. Y luego me entero que la medicina funcional justamente no trata ningún tipo de fisiopatología, sino realmente es entender al individuo de manera integral antes de que se exprese, porque es importante conocerlo, ¿no? Entonces, no sé si usted nos pudiera ampliar un poquitito más, bueno, porque se ha diplomado en medicina funcional, ¿por qué sería importante para un especialista de la salud conocer acerca de medicina funcional? Un poco para que la audiencia de Café con Karel podcast, si es la primera vez que escuchan este término de medicina funcional, porque cuando yo lo escuché por primera vez para mí fue como, wow, ¿esto qué es? ¿No? Porque generalmente todas las especialidades de salud se instruyen mucho hacia cuando ya está la patología per se y no antes. Y para mí es importante hablar de medicina funcional también porque incluso yo hablo sobre la parte de la psicoterapia preventiva, aunque hay algunos teóricos que dicen la psicoterapia es intervención, entonces tienes que tener un evento para poder yo, no, realmente preventiva porque es que no necesito que se me exacerbe un trastorno per se para yo poder saber que necesito procesar algunas cosas. Es mejor, es que siempre nos va a salir más económico en dinero, en tiempo y en desgaste. Total. Intervenir antes de, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco la línea de la medicina funcional. Entonces, me encantaría que nos pudiera contar un poquitito exactamente de qué va la medicina funcional. Ok, se basa principalmente en lo que acabas de decir, buscar el origen de la enfermedad, buscar qué te generó la patología, los cambios en el estilo de vida, ¿verdad? En el estilo de vida, en la alimentación también, en la nutrición, en los nutrientes adecuados para tratar estas patologías. Y bueno, ya en caso, y lo que comentaba, o sea, prevenir el desarrollo de, o sea, conocer qué hacer y qué no hacer para prevenir el desarrollo a futuro de enfermedades y
pues tratarlas adecuadamente en el caso de que estén ya instaladas. Ya estén presentes, Sí. ¿no? Yo particularmente Sí. la hice número uno, para corroborar esa parte, ¿verdad? De la influencia de todo eso que yo a lo largo de mis 30 años de experiencia como dermatóloga, tú Es vas viendo muchísima, claro. tantas cosas que tú dices, Sí. esto debe tener algo más allá, más allá. O sea, no nos podemos limitar a prescribir un antibiótico, a prescribir una crema. Aquí existe una raíz. Y definitivamente, pues que así lo he visto. Que Quizás la piel es como la punta de un iceberg, ¿no? así Es lo que se ve. es lo que se ve, tú lo has dicho. Sí, Es el sí, reflejo sí. de lo más profundo, es lo que se ve. Es un libro abierto de las emociones, dicen otros profesores. Mire usted, Sí. qué interesante Sí, sí, esto, sí. doctora. Para medicina funcional yo creo que hay que hacer otro podcast. Bueno, ya se está comprometiendo la doctora para la Café tercera. con Karel podcast, medicina funcional. Me encanta. Bueno, yo me arriesgaría a decir medicina funcional y piel, ¿verdad? Me encanta. Sí. Ya tenemos entonces el primer tema de la tercera temporada. Imagínense cómo vamos. Pero me encanta, doctora, porque el corazón de Café con Karel podcast es justamente esto, llevar información que yo sé que del otro lado de la pantalla es recibida, muy bien recibida, porque es información valiosa y porque abordamos diversidad de temas, todos relacionados naturalmente con la parte de la salud mental, pero un poco también es eso, es para dar la perspectiva a la audiencia de que cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de salud mental, nos tenemos que sentar a hablar con otros especialistas más allá de los especialistas de salud mental. Doctora, yo estoy fascinada y si esto que yo estoy sintiendo ahorita, porque el cuerpo habla, lo que hemos venido diciendo, yo estoy firmemente convencida que del otro lado de la pantalla, la audiencia de Café con Karel podcast también se está disfrutando cada minuto de este episodio. Qué bonito. Doctora, y continuando entonces, a mí me encantaría ahora empezar a hablar un poco sobre ese impacto psicológico de los problemas de la piel. Y la primera pregunta en este siguiente bloque sería, doctora, ¿cómo afectan las enfermedades dermatológicas a la autoestima y la salud mental en las personas? Que yo sé que ese tema es muy, muy profundo, ¿no? Porque decimos autoestima como decir solamente hay que amarse y quererse. Vale, pero es más profundo que eso. Sí, en el día a día lo veo y no dejo de conmoverme, ¿verdad? Ante el joven que quizás llega a la consulta como si estuviera molesto o que no te quiere conversar y realmente, o sea, de primera línea tú le ves la afección dermatológica. Por ejemplo, los pacientes con acné. No solamente el paciente que está padeciendo el acné, eso le crea a los pacientes desesperanza, les crea que, que piensan que no van a tener oportunidad de vida. Los pacientes con cicatrices de acné dicen que es mucho más difícil acercarse a una entrevista de trabajo. Igual los pacientes con vitiligo. O sea, también existe un desconocimiento de enfermedades de la piel. Yo tenía, por ejemplo, un paciente que me comentaba que él era maestro, pero que los padres y familias se habían quejado por su condición, porque creían que se le iba a contagiar a los niños y lo enviaron a una bodega donde no lo vieran las personas, ¿verdad? Entonces, esto no solamente afecta tu autoestima, sino tu desarrollo social, se puede decir. Sí. Pacientes que dicen, yo no voy al salón de belleza, porque apenas me ven y saben que yo soy la de la psoriasis, todas me huyen, todas las chicas dicen, hazlo tú, un blower, cuando se trata realmente de una patología que no es contagiosa. Entonces, el paciente que padece una enfermedad de la piel, sobre todo estas más llamativas, ¿verdad? Lo que es vitiligo, lo que es psoriasis, son bastante rechazados, lo que es el acné. Yo me identifico mucho con el paciente con acné juvenil, ¿verdad? Son chicos que a veces dicen que hasta quieren dejar, por ejemplo, los estudios, que van mal en el colegio, pero es precisamente porque les toca salir a dar una exposición y no la dan, ¿verdad? Porque sienten que en ese ambiente escolar los otros se van a burlar, porque les ponen sobrenombre. ¡Wow! La enfermedad dermatológica es un peso no solamente emocional, sino social. Sí. Y aquí en esa línea, doctora, yo me atrevería a decir que es por el desconocimiento. Total. A las finales, el desconocimiento te da un poco de aversión, incluso hasta de temor, de crueldad también, ¿no? En esas edades son muy crueles, ¿no? Pero es el desconocimiento. Hay algo que me llama mucho la atención, que me dicen los papás de los pacientes con acné. En estos días él no quiere salir, porque cada vez que sale todo el mundo empieza a recetarle. Y aquí sí quiero decirle algo a los que nos están escuchando. Por favor, cuando vean un chico con acné, con una patología, no le receten. No le digan, ve al dermatólogo, que con seguridad ya ha ido. Lo pueden conversar, digamos, con el familiar con el que tengan más confianza y decirle, ya lo llevaste al dermatólogo.
¿cierto? El tratamiento de las enfermedades de acné también lleva un proceso, y de las enfermedades dermatológicas, como el acné lleva un proceso, ¿verdad? Un proceso en que a veces hay que ir muy de la mano con el paciente para decirle, te vas a mejorar. A veces hay que mostrar un antes y un después para decirle, mira, yo tuve este paciente así, pero ya está así. Entonces, yo creo que... imagino que también se tornan muy inseguros, ¿no? Total, claro. Inseguridad. Doctora, y me surge la duda, ¿le sale en masculino cuando habla de esto? ¿Es que es más probable en caballeros? ¿Por qué será? No, yo como psicóloga aquí captando información. Sí. No, lo que pasa es que en medicina a veces tendemos a hablar de... no tenemos que decir la paciente, sino el paciente. Vale, o sea que también es tan común en hombres como en damas. Y depende mucho de la edad también, mientras más, y la madurez del paciente. Yo siempre les digo, de cada circunstancia difícil algo bueno saldrás más fuerte. Así es, y qué importante, ¿no? Me encanta, doctora, que usted en su consulta también motiva a la gente a creer en sí mismo, porque eso es importante. Y ¿no? refiero mucho a psicología, ¿verdad? Con mucha prudencia, porque a veces el paciente creo que hace un ratito conversábamos de que uno no se da el lujo de pronto de sentir estrés o no se da el lujo, no cree que sentirlo ya es patológico, ya es debilidad y realmente no es así. Y te confieso, Karel, yo tengo varias pacientes que son psicólogas y me da risa porque yo les digo, el estrés, y después se me ocurre preguntar, ¿a qué te dedicas? Soy psicóloga, y yo, bueno, precisamente, y no lo ven como mal, ¿verdad? Más bien lo aprueban en el sentido en que, y yo digo que a veces funciona que el psicólogo, igual que en cualquier profesión, se pase por ciertas circunstancias porque tú vas a entender mejor a quien lo padece. Por ejemplo, mis pacientes me dicen, lo que pasa es que usted no me entiende porque usted tiene la piel bonita. Y yo, no, puede que mi piel sea bonita ahora, ¿verdad? Pero tú no sabes qué situaciones de mi vida me pudieron haber generado inseguridad de mi físico, ¿cierto? Que si en un momento me sentí muy flaca, que si en un momento me sentí muy gordita, tantas cosas de tu físico que te generan esa inseguridad. Entonces yo por eso digo, no, yo te entiendo. Y no es solo lo que haya pasado en la piel, quizás en el cabello. Yo de niña quería tener un cabello frondoso, ¿verdad? Y mi hermana tenía su cabello largo y a mí me tenían de cabello corto. Entonces son cosas que quizás a un adulto le parecen insignificantes, ¿verdad? Pero que no lo son. Exactamente. Entonces son cosas que te marcan en la vida. Claro, y qué importante lo que usted acaba de decir, la importancia de aprender a gestionar las situaciones de la vida. Todos los psicólogos cuando nos formamos justamente nos recomiendan tener el psicoterapeuta. Yo sé que hay muchos colegas que no tienen psicoterapeuta y lo digo con propiedad porque hubo una época en mi vida que tampoco hacía psicoterapia, hasta que entendí que es importante para poder dar mi mejor versión con mis pacientes. Yo necesito procesar las situaciones que ocurren en mi vida porque al final del día soy humana también, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Lo que he venido insistiendo, la psicoterapia preventiva es sumamente importante, ¿no? A veces es cierto que toca tocar fondo, parece un juego de palabras, pero para poder uno darse cuenta que uno requiere de poder tener un lugar seguro, un espacio seguro para poder procesar. Y si ya se ha procesado esa parte y se sigue viendo situaciones, en este caso cutáneas, pues tenemos los especialistas. Claro. Y que es una gran bendición contar con especialistas como usted, doctora, que comprenden de una manera tan amplia y tan integral el ser humano, y que no hemos ni siquiera entrado a la parte espiritual, porque la doctora Deila compartimos algo en común y es que somos cristianas. Le tengo un adelanto. Mañana casualmente vamos a estar grabando un episodio. Bueno, corre el mes de febrero del 2025 cuando estamos grabando este episodio con la doctora Deila, pero mañana vamos a estar grabando un episodio que también va a salir en esta segunda temporada de Café con Karel Podcast, que se llama Mujer y Fe, conversación entre dos psicólogas cristianas. Nos va a acompañar la psicóloga Kamala. ¡Ay, linda! Sí, vamos a estar abordando toda la parte de las mujeres de la Biblia y cómo esto se conecta con la resiliencia, con la fortaleza, con el empoderamiento. Las cosas que a veces pensamos que son muy del mundo moderno y no, que a la luz de la palabra realmente hay muchísima información. Y para esto, me decía el otro día una paciente, es que yo quería ir donde una psicóloga que fuera entendida en las cosas que yo soy entendida. Y yo, wow, sí. Qué honor poder tenerla usted hoy aquí, doctora. El honor es mío. Porque sé que usted comprende muchas cosas mucho más allá meramente de la parte científica únicamente. Doctora, y para poder ir adelantando en este episodio de Café con Karel Podcast, porque el tiempo cuando uno platica así de rico
se pasa pero volando, que uno no lo percibe, doctora. Uy, Se nos está yendo el tiempo y yo quiero aprovechar para poder hacerle todas las preguntas a nuestra dermatóloga invitada, la doctora Deila Rodríguez. Doctora, y continuando, me encantaría ahora poder preguntarle cuál es la correlación o cuál es la relación que hay entre lo que es la depresión, un estado, un trastorno del estado del ánimo de los más crónicos que vemos hoy por hoy en la consulta, y las afecciones cutáneas que son crónicas. sí, hay una relación muy directa, como te mencioné, la psoriasis, o sea, eso sí está plasmado en la literatura. La psoriasis. La psoriasis se relaciona mucho con depresión y hay enfermedades que no necesariamente, sino que se desarrolla a lo largo o sea, se puede desarrollar una depresión a lo largo del padecimiento, como te comenté antes, pues acné, o sea, cuando la acné que deje huella, por ejemplo, que deje cicatriz, sí se relaciona. Lo que no sabemos es qué cosa ocurrió primero, como nos lo decía hace un rato, ¿no? Así es, claro. así es. Doctora, y ahora me encantaría adelantar con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos abordar el impacto emocional de vivir con una condición de la piel? Porque usted más temprano nos ha dicho, las patologías dermatológicas tienen un componente no solo emocional, sino también social, porque bueno, porque es que salimos a la cara con la cara que tenemos, ¿no? O sea, no podemos hacer más que eso, ¿no? Y entiendo yo que definitivamente tiene un impacto social, quizás no entendemos quienes no lo hemos atravesado, pero a veces necesitamos un poquito de empatía en quien se lo está, en que las personas que lo están atravesando. Entonces, en esa línea la pregunta sería, pues, ¿cómo podemos abordar ese impacto emocional de vivir con esa condición de la piel? Porque yo estoy segura que del otro lado de la pantalla probablemente hay personas que están esperando esta respuesta. Sí, yo pienso que buscando la ayuda adecuada, ¿verdad? Así como quizás tú quieres invertir en quizás tapar tu patología y ponerte muchos maquillajes o camuflarla, pienso que se debe invertir en buscar la ayuda idónea. La ayuda idónea en este caso es la búsqueda de la psicóloga. Psicología, existen terapias que tú conoces mejor que yo y de hecho está descrito, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo cuando esas patologías, digamos, he mencionado demasiado la psoriasis, pero es que es una de las que, o sea, de las más crónicas, ¿verdad? Porque perduran mucho tiempo y de las más impactantes. Entonces, la ayuda, por ejemplo, de terapias especiales, ¿cierto? La terapia cognitiva, conductual, la otra terapia que comentábamos hace un rato, aceptación y compromiso. Aceptación y compromiso. Quizás uno cuando estudia dice, bueno, pero quizás esa parte se la pasa y le dice, bueno, pasemos al tratamiento. Es igual toda la cantidad de por ejemplo, en medicina funcional hablaba mucho de eso de atención plena, que tiene un término. El mindfulness. Eso mismo, exactamente. Centrarse en el aquí y el ahora. Centrarse en el aquí y el ahora. Que aún insisto, doctora, hay literatura científica que nos habla que la misma evidencia científica tiene el momento de conexión de la oración en los cristianos. Ay, ¿qué cree que me llamó la atención a mí cuando hice mi medicina funcional? Que ellos decían, hablaban de la palabra espiritualidad, ¿verdad? Y la ponían como y de hecho cada clase empezaba con algo espiritual. Como tú lo mencionaste, yo soy cristiana, yo dije, ay, papito, yo lo sabía. Sí, entonces es bonito conectar de pronto. Hay que respetar, ¿verdad?, la creencia de cada paciente, supuesto. Y no podemos ser religiosos. Pero la parte espiritual es fundamental. O sea, el tener esa conexión, en nuestro caso, esa conexión con Jesús como sanador, es clave. Y lo he vivido en la práctica clínica con mis pacientes. No los acoso, no les meto religión, pero quien es accesible o quien primero me comenta, ¿verdad?, que conoce del Señor, entonces ya yo siento que ahí hay un campo en el que se trabaja bien bonito y donde hay, donde yo puedo decir, se sanó. Es una o se va a sanar. Más bien, se va a sanar. Se va a sanar. Sí. Qué bonito cuando nos encontramos o coincidimos con otros seres humanos que sabemos que son tierra fértil. Tierra fértil, ¿verdad? Sí. Y qué importante hacerlo, doctora, porque yo suelo decir que cada uno de nosotros somos el resultado también de la generosidad de alguien más que ya lo había vivido y lo había experimentado y no guardó silencio y amablemente dijo, necesito que conozcas esta información porque es una verdad, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Eso que has dicho es bonito, Karel, ¿verdad? Somos fruto de eso, de alguien que se atrevió a decirnos algo en algún momento. ¿Sabes qué hago también?
Porque eso lo escuché en lo de la medicina funcional, Ajá. que cuando tú estás con un paciente, ¿verdad? Lo que tú estás, primero nos mandaban, antes de atender cada paciente, tú tienes que saber que vas a darle algo. Sí. Y tienes que, ellos decían respirar, pero yo decía orar. Orar. Hay pacientes a los que yo sí les confieso, mire, antes, con los que tengo confianza, antes de que tú llegaras a sentarte aquí, ya yo hice una oración por ti. Desde antes de salir a mi trabajo, eso es tan clave en el profesional. Qué bonito. Porque tú no puedes llegar a entregar estrés, tú no puedes llegar a ofrecerle a ese paciente tus problemas. Así es. Y lo que se decía en la medicina funcional es que dependiendo cómo esté tu corazón para atender a ese paciente, desde tu corazón, y no lo decían, o sea, lo decían los ponentes que no sé ni siquiera de qué religión eran. Decían, lo que tiene tu corazón, tú se lo vas a pasar al paciente al cual estás atendiendo, ¿verdad? Entonces, si en tu corazón tú quieres transmitir esa sanidad, si en tu corazón tú estás por ofrecer algo, ese paciente se va a mejorar. Qué bonito. Ayer era 14 de febrero, hoy es 15 que estamos grabando este episodio. Yo subí un post a mi cuenta de Instagram justamente hablando de la importancia de saber las palabras que estamos diciendo, elegir las palabras, porque qué importante es aprender a ser refugio de paz en otros. Sí. Y la verdad que a veces no sabemos las circunstancias que los demás que llegan a nuestras consultas, en este caso, pero que no se limita a las consultas, se limita a la cajera que vas y a pagar algo. Es que en todo, ¿no? En todo. Es en todo, ¿no? En todo. Muchas personas necesitan solamente eso, una palabra Sí. fresca, una palabra que vaya cargada de empatía. Un halago, un elogio, pero bueno, como lo hemos dicho muchas veces, nosotros no podemos ser refugio de paz en alguien más si nosotros no cultivamos ese refugio de paz. Damos solo lo que tenemos naturalmente, ¿no? Pero cuando tenemos, digamos, que un trabajo al servicio de los otros, es tan importante cuidar nuestro refugio. Total. Para que esa fuente no se seque. Claro que sí. Es. Qué bonita esta conversación, doctora. Una de las conversaciones que más me he disfrutado. Muchísimas gracias, de verdad que sí, porque la doctora, como inició el podcast, cuando me acerqué, fue en la iglesia, de hecho, para invitarla, y luego la vi luego en la cafetería del hospital y dije, es aquí, es ahora o nunca, ¿no? Y entre ese momento y hoy que estamos grabando pasaron como 4 días, así de rápido y de comprometida la doctora, claro que sí. Me da risa porque yo dije, sí, es un honor, así. Y, qué bella. Y en ese momento ni siquiera conversamos, ¿verdad? Fue como una conexión así. Sí, qué hermoso. Quiero en mi podcast, sí. Yo normalmente no soy así. Yo dije, doctora. Espera un momentito, voy a pensarlo. ¿Para cuándo? Y yo no pregunté nada, yo dije un sí. Incondicional. Qué hermosa, doctora, porque este podcast tiene un propósito más allá de lo que puede ser visible para el resto de las personas. Yo lo sentí. Y me alegra muchísimo, doctora. Doctora, y seguimos avanzando porque, bueno, nos hemos puesto a platicar de otras cosas que son sumamente importantes también, que ustedes, audiencia de Café con Karel Podcast, también lo puedan saber y conocer, porque también este podcast va de un poco de entender no solamente al profesional o la profesional que tenemos invitada, sino también de que podamos conocer un poco del ser humano detrás de la profesional, porque si hay un profesional exitoso es porque hay una vida personal de propósito, ¿sí? Claro. Doctora, la siguiente pregunta que me encantaría poder realizarle es hacer, y que usted ya lo ha ido adelantando con el tema de la medicina funcional, pero me quisiera hacer una acotación un poco más profunda. Me encantaría ahora que podamos hablar sobre el papel que juega la alimentación, el sueño y el manejo del estrés en la salud de la piel. ¿Somos lo que comemos o somos el reflejo de lo que comemos? Somos el reflejo de nuestros hábitos, ¿no? Y esta pregunta a veces puede caer en que, bueno, pero es que esto es sentido común, Karel. Yo tuve una profesora de licenciatura que me decía el sentido común es el menos evidente para el menos común de los sentidos. El menos común, exactamente. Y es cierto, porque a veces es tan común. Mi terapeuta me dice que hay un enfoque, ella es del enfoque de terapia gestal, y me dice, porque en muchas reflexiones que tengo con ella en mi sesión le digo, wow, eso era tan obvio. Y yo, ¿cómo no lo vi? Me dice, Karel, en el enfoque que yo manejo hay toda un protocolo que es la parte de la psicoterapia de lo obvio, porque estamos tan enrolados en esto, por acá arriba, por acá arriba, filosofando en muchas cosas, y luego te pasas por alto lo común, lo obvio. Yo dije, wow, por eso es que hay que hacer psicoterapia.
Sí, 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 sí. Entonces hago esta acotación porque vamos a hablar del sueño, de la alimentación, de los hábitos saludables y eso lo ha dicho mucha gente de manera repetitiva, pero ¿por qué lo seguimos diciendo? Porque parece que el sentido común todavía no lo apropiamos. No los adapta. Sí. Sí, en dermatología es clave, ¿verdad? Ujú. Es clave el sueño, el estilo de vida y la alimentación. Eh, Dice que hay una premisa también que escucha en medicina funcional, que Ajá. decía, si no sabes de dónde viene el origen de lo que tiene el paciente, búscalo en su alimentación, en su sistema digestivo, ¿verdad? Dice que de allí pues sale todo. Eh, yo pienso que esa parte de, bueno, la alimentación, tú Ujú. la estuve viendo un podcast que hiciste Sí, una con nutricionista. Maybe, con De Rojo a Sí, Verde, que sí, me sí, sí, pareció muy sí, interesante sí. y definitivamente sí influye muchísimo el ejercicio, el estilo de vida, o sea, eso es clave, clave, clave y quizás si me pongo a hablar de eso, redundaré en repetir lo Lo mismo otro sí. que dije de las demás patologías. Sí, sí, sí. Doctor, entonces en esa línea me encantaría poder preguntarle qué recomendaciones, ya que vamos bien avanzados en el podcast, qué recomendaciones puede darle usted a quienes sufren de afecciones cutáneas y que tienen ese importante impacto emocional. ¿Qué le podemos recomendar Ok, a ellos en primera persona? sí, en primer lugar, que se informe sobre la enfermedad, ¿verdad? Ujú, Y que se informe con quién, con el profesional indicado. ujú. Que consulte aquí, por ejemplo, en nuestro medio, y yo pienso que en la mayoría de los medios no es tan difícil, digamos, ante una enfermedad de la piel, acceder a la consulta con un dermatólogo. Ujú. Entonces, que esté claro en la patología que tiene, en que cumpla con su Sí, tratamiento, que la mayoría de las patologías, la mayoría, porque cuando me preguntaste te hice un listado y me faltaron como 5 más, sí, que muchas, vamos a decir que muchas de las afecciones dermatológicas tienen un componente emocional, que se busque ayuda y lo que mencionamos, que se fortalezca la fe y la espiritualidad, ¿verdad? Que el abordaje sea integral, integral. que yo pienso que si el paciente se informa, yo a veces, por ejemplo, yo tengo unos libros de dermatología y a veces, dependiendo del tipo de paciente, yo digo, este no me va a creer, ¿verdad? Ujú. Entonces llego y saco mi librito, lo tengo subrayado y le digo, léale aquí. Y el paciente repite, porque tiene, y cuando va repitiendo, un componente, el estrés. Entonces, Pero qué bonita que usted también educa en su consulta. es Qué clave, en lindo, piel es clave, qué lindo. Karel, es clave, es clave. Y hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia y tiempo. Sí. A veces me duele cuando, digamos, me toca atender, especialmente en la policlínica, me toca atender a un Ujú. paciente cada 10 minutos, ¿verdad? Sí, Porque hay tantas áreas que se quedan sin desatender. Pero mira que a sí. veces con decirle a un paciente, por ejemplo, que te llega con una patología, porque a mí me gusta verlo de adentro, Karel, ¿verdad? Yo le digo, Ujú. eres hermosa, Ay, ¿verdad? qué bello. A veces una sola palabra, tú ves cómo la mirada cambia, ¿verdad? Esta es una condición temporal. También hay algo que les digo, me comprometo contigo para que trabajemos sobre esta situación, ¿verdad? Qué importante recibir ese apoyo. Sí, y es decirle, esto no es todo, tú eres más que lo que estás padeciendo ahora, ¿verdad? Qué Entonces, bonito. sí, Porque es devolverle de alguna forma la la confianza. confianza, la confianza. De niña, yo por ejemplo tuve una alopecia areata. Mi mamá nunca me llevó Al al dermatólogo. médico. La tenía aquí, todavía la recuerdo el lugar. Y Ajá. eso ocurrió cuando me cambiaron de una escuelita pública a una escuela privada, donde yo Ujú. sentía que el reto era grande. Importante, sí. Mi hermana, que yo creo que va a oír este podcast, me ponía nombre, me Oh, decía, ella era muy intelectual y leía y me ajá. decía, tiña, tiña, y no era una tiña, era una alopecia areata. Tiña, tiña es un hongo. Y yo Ajá. sufrí con mi alopecia y un ganchito, yo me acuerdo que mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo, hasta que por fin se me quitó. Entonces, cuando un paciente me llega con alopecia areata, lo primero que le digo es, yo la tuve, no te preocupes, yo la tuve, sé lo que está padeciendo, porque esa es otra cosa, identificarte de pronto con el paciente, ¿verdad? Sé, yo la tuve y pasó y fue en una etapa de mi vida así. Y eso ayuda también a que el paciente suelte un poquito. Yo Sí. digo que en el momento en que el paciente abre y saca y expresa, por ahí empieza la sanidad. Entonces, en cuanto a la pregunta que me hiciste, conocimiento de la enfermedad, Ujú. una
un manejo, como lo hemos mencionado, interdisciplinario, ¿verdad? No quedarte con este es mi paciente, no. A veces no necesariamente tiene que ir a dermatología, tiene que ir a psicología. Yo hago muchas referencias a psicología, muchas referencias. Tiene que ir a psicología, tiene que ir a nutrición, por lo que acabamos de comentar, a ginecología, ¿verdad? A veces hasta neurología. Sí. Sí, entonces es todo un engranaje, Sí, es un equipo manejo integral. multidisciplinario, sí. Y en el centro la parte espiritual, que si el paciente accede Hermoso eso. a su fe y espiritualidad, ahí vamos ganando bastante. Así es, me encanta eso que acaba de decir, doctora, porque pone de manifiesto lo humana que es usted. A ver, humanos somos todos, cuando quiero decir lo humana que es cómo se conecta con la humanidad del otro desde su propia vulnerabilidad también, de Así decir, es. puedo tener muchas cosas a nivel científico, Sí, pero el centro realmente es la fe y la espiritualidad. Y qué bonito cuando uno ha tenido, por gracia de Dios, por gracia, por gracia de Dios, la por regalo, oportunidad solo por eso. de poder conocerle. Sí. Así es, así es. Doctora, y seguimos avanzando con este episodio de Café con Karel Podcast, hoy junto a la doctora Deila Rodríguez, dermatóloga, donde hemos hablado, hemos platicado interesantes temas relacionados con las emociones, la conexión de las emociones con la piel, la especialidad que se titula psicodermatología, que no es un mito, no es algo subjetivo, es algo totalmente real, y es lo que la doctora Deila Rodríguez ha intentado decirnos a lo largo de todos estos minutos de este episodio. Doctora, ya vamos a ir cerrando porque el tiempo ha ido avanzando y ahora me encantaría poder hablar un poco, doctora, sobre cómo la audiencia de Café con Karel Podcast puede diferenciar, doctora, si están frente a una condición dermatológica que requiere una atención de un especialista como usted, o si más bien esa condición puede mejorar por hacer cambios de estilo de vida. O sea, lo pregunto, doctora, porque muchas veces damos por sentado, no, eso no es nada, eso luego por alguna razón tenemos esa idea de que las cosas se quitan porque el tiempo pasa. Sí, Karel, eso depende de dos factores importantes. Depende de la cronicidad, ¿verdad? Ajá. No es lo mismo algo que te apareció ayer a algo que tú vienes padeciendo en la piel desde hace por lo menos varios meses. Eso es importante, que ya sí tiene que ser debe ir al dermatólogo. Y lo otro es la severidad del padecimiento, ¿cierto? No es lo mismo que el paciente tenga 2 puntitos a que sea un paciente que esté severamente afectado, ya sea en el cabello, en su cara o en el resto de su piel. Entonces, yo pondría esos 2 aspectos, cronicidad y severidad. Cronicidad y severidad. Y lo otro también, ¿qué tanto? Porque, ¿qué tanto afecta eso al paciente? ¿Verdad? Porque hay pacientes que, tú puedes ver un paciente con un vitiligo solamente aquí en un pedacito de su mano que dice, me siento re mal, no voy a trabajar por eso, ya renuncié a todo. O puedes ver un paciente que está totalmente, digamos, con su afección generalizada, pero tú lo ves activo. Entonces, también hay que ver cómo el paciente ve su enfermedad. Claro, yo le llamaría los recursos psicológicos, ¿no? Que cada quien tiene, sí. Exacto. Que desde esa esfera uno explicaría cómo una misma situación impacta de manera diferente a cada persona, ¿no? Sí. Pero yo rescataría, doctora, lo que usted ha dicho de la importancia, uno, de estar siempre informado. Total. Y la información hay que buscarla del especialista, del profesional. Sí. Café con Karel Podcast lleva una firme bandera de que las situaciones las podemos resolver de la mano de las personas que se han preparado, que se han profesionalizado, ¿no? Así es. Y eso parecería una acotación innecesaria, pero no lo veo así, porque es que ahora vivimos en un mundo tan digitalizado, doctora, que en un clic tenemos un sinfín de información que luego la persona, en lugar de quedar más clara, queda más confusa, porque es un mar de información, ¿no? Entonces es mejor ir con un profesional idóneo, que sabemos que es idóneo, por lo menos en nuestra área, en nuestra región o en nuestro país, porque luego por redes sociales cualquiera se puede vender con mucho conocimiento de muchas cosas, ¿no? Perdona que te interrumpa, y eso es tan importante por lo menos a nivel dermatológico. El paciente que, por ejemplo, sigue consejos de redes sociales de personas que, digamos, opinan de la piel, o que opinan digamos, el aspecto tuyo, ¿verdad? Profesionales que no son idóneos. Efectivamente. Entonces, actualmente las personas son muy tendientes a escuchar consejos. Sí, el que a la larga, voy probando un skincare y se te funciona a ti, pues seguro me funciona a mí. Y hay actualmente el término creo que es cosmeticorexia.
¿Cómo? Cosmético-rexia. Oh, me estoy enterando, doctora. Sí, que es esa tendencia que tienen sobre todo las adolescentes a seguir esas rutinas de skincare, donde se ponen... Pero eso ya raya como en lo obsesivo, entonces. Muy común, muy común. Ok. Las niñas llegan y te llevan y te dicen, es que escuché que la rutina coreana tiene 14 pasos y se les adelanta un acné que todavía no se les iba a desarrollar, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ya yo creo que eso es otro tema. Sí, es otro Ese tema. es otro tema también, Sí. igual que la dismorfofobia. La dismorfofobia, Eso sí, sí. Que el paciente pues se ve Se enfermedad donde no la percibe. hay o se percibe Sí. feo o diferente a como realmente es. Asimismo magnifica una afección dermatológica, a ti nos toca ver, bastante. Claro, sí, sí, que no es lo mismo que uno le preocupe un lunar y que uno diga, bueno, ese lunar ya tiene un desenlace totalmente catastrófico, ¿no? Exacto. Y empiezas a somatizar eso, cuando sale más económico, te ahorras un desgaste emocional, vas con el profesional y que el profesional te diga, ¿lo es o no lo es? Exacto. Cierto, sentido común, doctora, Sentido que nos común. falla. Doctora, Sentido y la común. última pregunta que me encantaría realizarle, y pues que esta es su cámara para que usted pueda dirigirse a la audiencia de Café con Karel Podcast, ¿cuál sería la recomendación desde su profesión para aquellas personas que nos están viendo en este momento y que están atravesando una afectación cutánea, una afectación dermatológica y que está teniendo un impacto directo en su bienestar emocional o en su salud mental? Las cámaras son suyas, doctora. Bueno, en primer lugar, que todo tiene solución, que debes consultar, ¿verdad?, al profesional idóneo para que se te dé el tratamiento adecuado de acuerdo a tu padecimiento. El segundo consejo es que muchas, como hemos comentado a lo largo de este podcast, muchas enfermedades cutáneas tienen esa porción importante de componente emocional y que es necesario que le pongamos una lamparita a ese aspecto, que no nos ofendamos si el dermatólogo te pregunta, tienes un poco de estrés, que le prestes atención a esa parte para buscar la ayuda adecuada, ¿verdad? La ayuda idónea, en este caso, pues, la psicóloga, el psicólogo. Y que las enfermedades cutáneas, por muy aparatosas que parezcan, muchas son tratables y que quien las maneja pues es la persona, quien las conoce, en este caso el dermatólogo es la persona idónea para manejarla, que no sigas tantos consejos, que no demores tanto en consultar por una afección dermatológica, que si tienes una condición crónica como una dermatitis atópica, como una psoriasis, es necesario, es mandatorio, ¿verdad?, que busques ayuda psicológica, no porque estés mal, sino porque es un complemento de tu tratamiento. Eso es. Yo creo que de todo lo que ha dicho, doctora, me gustaría rescatar la importancia de apropiarnos de este enfoque preventivo y no de enfermedad, ¿no? Porque a veces pensamos que a más especialistas nos refieren es que nuestro caso es intratable o nuestro caso es de los más complejos. Y no, realmente es que estamos tratando de poder ayudarte de una manera integral porque hemos entendido que todos los sistemas de nuestro organismo trabajan de manera interrelacionada, no somos un organismo aparte. Así ¿vale? es. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Que la visión, o la invitación es que la visión sea que necesitamos tratar de manera multidisciplinar con los especialistas y en ningún caso es que tú eres la persona enferma. No, Así es. no. Estamos buscando cómo devolverte la salud, porque Así incluso es. cómo pensamos las cosas desencadena una serie de sensaciones más adelante, ¿no? Exactamente. Y ahora que dices de la parte de la prevención, un consejito. Sí, claro que sí. ¿Cómo cuidar esa piel? Claro. Lavar tu carita, usar el protector solar, eso no puede faltar. No abuses del sol, hidrátate adecuadamente, haz ejercicio, duerme bien, ¿verdad? Y si tienes alguna patología, pues trátala. Doctora, y es que cuando yo conocí que de las rutinas imprescindibles del cuidado de la piel era justamente el protector solar, no lo dejo. Y usted lo ha mencionado, que el protector solar no solamente es por un tema de cuidado de la piel, sino también para prevenir, por ejemplo, los tipos de cáncer de piel, ¿no? Cáncer de piel, para prevenir mancha, para prevenir envejecimiento. Sí, hay que utilizar Gracias protector. por eso que has mencionado. Sí, gracias a usted, doctora. Bueno, y de esta forma hemos llegado a culminar un episodio más de Café con Karel Podcast. En esta ocasión nos estuvo acompañando la doctora Deila Rodríguez, dermatóloga, quien tuvo a bien platicarnos sobre esa conexión de las emociones con la piel. Por supuesto, este episodio y este podcast completo llega a ustedes gracias a Aranjuez
Hotel, un hotel que tiene todas las comodidades. Si tú estás de visita en Chiriquí por temas de negocios, tienes que visitarlos porque sabemos que van a poder ser tu respuesta o tu solución. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Café con Karel Podcast. Cierro diciendo lo mismo que dije al inicio. Yo estoy firmemente convencida de que toda su información va a ser recibida con los brazos abiertos porque ha sido información sumamente valiosa. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Todas las personas que vienen a Café con Karel Podcast tienen una agenda comprometida en su día a día, pero cada un espacio para decir, me sumo a este proyecto de manera generosa porque quiero compartir información. Nosotros, desde todo el equipo de producción de Café con Karel Podcast, lo valoramos y lo agradecemos un montón. Y no quiero terminar este episodio, doctora, sin antes decirle a la audiencia dónde la podemos ubicar, doctora, porque hay otro punto, es que la mayoría, si no todas, de nuestras invitadas en Café con Karel Podcast son profesionales de Chiriquí. Entonces eso nos llena de muchísimo orgullo de saber de que la información valiosa que les llega a ustedes están también a un acceso totalmente cercano en la provincia. Y muchos de ellos también dan consulta online. Entonces, porque este podcast lleva sus propias alas. Ay, sí. Qué linda. Gracias, Karel, por la invitación. De verdad, como te dije, ese día me siento honrada, agradecida por haberme tenido en cuenta. Sí, yo presto mis servicios en el Hospital Chiriquí. En el Hospital Chiriquí, en el consultorio 110, también para que nadie se sienta excluido, también atiendo en la Policlínica Gustavo Arroz, de lunes a viernes. Excelente. ¿Y hay algún número de contacto, doctora, donde podemos...? Sí. Hay contacto, hay Instagram. Hay Instagram, ¿cierto? Cuéntenos, ¿cuál es el Instagram y el número de contacto para poder asistir con usted a una consulta? Sí, nuestro número de contacto es hasta fácil, 62668899. Y nuestro Instagram es Deila Dermatóloga, facilito. Sencillito. Deila con Y, Deila Dermatóloga. Sencillo, entonces, para que no nos perdamos cuando necesitemos... Previa cita. Previa cita. Previa cita. Sí, porque la agenda de la doctora sí, pero eso nos dice algo, que es un excelente profesional, ¿no? Gracias a Dios. Cuando las agendas están llenas, es realmente... primero por bendición de Dios naturalmente y segundo porque ese profesional está aportando algo diferenciador a sus pacientes. Yo estoy convencida de eso, doctora. Sí, no se trata tanto de cantidad, ¿verdad? Sino de calidad. De la calidad. Brindarle el tiempo suficiente al paciente para... Así es, doctora. Doctora, muchísimas gracias por haber estado en Café con Karel Podcast. Amigos y amigas, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Valoramos un montón el tiempo que dedican a ver cada episodio de Café con Karel Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, déjanos un like. Y si de pronto conoces a alguien que esta información sabes que le puede venir muy bien y que va a aportarles valor, no lo dudes, solo tienes que hacer un clic y se lo reenvías. Es totalmente gratis esta información. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Karel Podcast. De esta manera nos despedimos y nos vemos en una próxima cita. Bye bye.